Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, Ñandeyara Ñe'e con los cursos bíblicos. En esta oportunidad reflexionamos el Antiguo Testamento desde el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 25. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar los versículos sobre la narración de Nabal y Abigail en esta relación con David. Los versículos 30 y 31, cuando el Señor te haga todo el bien que te ha prometido y te ponga como jefe en Israel, que no tengas que sentir turbación ni remordimiento de conciencia por haber derramado sangre sin motivo y por haberte hecho justicia por ti mismo. Y cuando el Señor te colme de bienes, acuérdate de tu servidora. Queridos amigos, esta es la expresión que encontramos aquí en estos versículos de Abigail, tu servidora, al final. Pero siempre está presentando aquí a David como el triunfador de cierta manera, porque al comienzo parece que con un poco de temor se presenta, pero consigue ablandar el corazón de David, consigue apaciguar con todo lo que utiliza. Bueno, ya la misma presentación de Abigail nos decía que era una mujer inteligente, además de atractiva, decía. Bueno, incluso fue capaz ella de acalmarle y de decirle, mire Señor, que lo que aquí vas a hacer no está bien. O sea que tuvo el coraje de corregirle incluso al rey David. Hizo las cosas, no que llegueteo y sin pelo en la lengua. Pero después, ¿verdad? Porque toda la primera parte, Abigail utiliza mucho su astucia, su inteligencia. Cuando vio, dice, apenas vio a David, enseguida Abigail bajó del asno y cayó ante él con el rostro en tierra. Era la primera actitud. Los que quieran ver de nuevo, quieran estudiar o no pudieron participar, miren un poquitito más atrás ese versículo 23, este versículo 23, en que Abigail cuando se confronta, cuando llega, cuando apenas ve a David, enseguida utiliza esta astucia, que es la humildad, ¿verdad? Estaba enviando por delante algo también muy importante, que era la carga de los alimentos que el mismo David había hecho pedir a Nabal.
Pero nosotros decíamos que incluso David tal vez no le interesaba tanto, ¿verdad?, el hecho de que le haya dado o no le haya dado, le haya respondido positivamente o no positivamente, sino que la actitud. Porque el geógrafo siempre, el que está escribiendo la Biblia, siempre se fija en la actitud, cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros actuamos. Va Eparañandela Yayapoa con nuestras actitudes en referencia a los demás. Y entonces, Abigail ciertamente que tiene una actitud aquí de mucha humildad, una actitud de presentarse el rostro en tierra directamente, el humus famoso. Esta era la actitud de humildad mayor y total. Me confundo, ¿verdad? Aquí yo me confundo con la tierra, me confundo con el Adán, con el Adamá. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cae ante él con el rostro en tierra, postrada a sus pies exclamó: que la falta recaiga sobre mi Señor. Este también, que la falta recaiga sobre mi iguría. O asumir una responsabilidad que tampoco le correspondía a ella. Pero por el hecho de haber escuchado, haber sentido qué es lo que estaba sucediendo, Nabal al mismo tiempo se había empecinado, se había alejado, y este era el otro elemento muy difícil, ¿verdad?, para solucionar algún problema, porque cuando el servidor le cuenta a Abigail, después al final de esa narración, cuando le está comentando lo que había sucedido, le dice a Abigail: ahora piensa bien lo que debes hacer, porque es cosa decidida la ruina de nuestro patrón y de toda su casa. En cuanto a él, es decir, directamente en cuanto a Nabal, no es más que un miserable al que ni siquiera se le puede hablar. Esta es la actitud que el geógrafo se dan cuenta que en ese versículo, en el 17, quiere recalcar, pero en una manera bien marcada, bien marcada. Y en cuanto a él dice que es un miserable, así lo trata a Nabal, el mismo empleado, el mismo servidor. Con él dice, ni se puede hablar. Entonces, por eso, esta actitud ahora de Abigail, que se encuentra frente a David, que comienza a tratar de entrar en diálogo con David, ciertamente que lleva como para decir cualquier cosa, además, Nabal había respondido ya, justamente Nabal había dicho eso, David. ¿Y quién es su papá? Hipógese, de esclavos que se han escapado y que vienen aquí y me quieren exigir algo. Vean ella Nabal. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, tercera semana del tiempo pascual, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1b al 8. Después de la muerte de Esteban, se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Queridos amigos,
después de la muerte de Esteban, o que llegue, dispersándose entonces por varios lugares, ciudades, pueblos alrededor. Pero lo interesante, queridos amigos, es que en la medida en que hay persecución, también la iglesia crece. Y esa es una de las frases dentro de la iglesia, ¿verdad? Que la sangre de mártires es semilla para el nacimiento de la iglesia. La ñandeña y porano y persecución quiere decir que da ya leina, entre comillas, es decir, que da ya la verdad. Ñaquini guasu ñaquini ante el poder hegemónico, ñaquini guasu anda ya la verdad de Jesucristo. Entonces, umi corrupto de nondepe, umi imondare nondepe, umi hipocaneare nondepe, etcétera, umi ya puedo apellivar ahí, que dice y hace lo que quiere. Ñaquini guasu, la paz en casa, ni que llaman ni que va ñaquini intento vale yupe, se lleva. Y sin embargo, nosotros vemos muy bien aquí hechos de los apóstoles, acciones de los apóstoles. Es decir, el que es verdaderamente resucitado no puede callar porque sale desde el corazón. Es la fuerza de Dios. Como decía también Jeremías, no puedo callar. Tengo que gritar, tengo que anunciar. ¡Ay de mí si no lo hago! Queridos amigos, esta es la verdadera característica del cristiano resucitado. Y muchas veces por la diplomacia, entonces, vaya, doña Quininija, ya petado bebé, tan de molde, ve, yo vengo la gente, lleva. Y entonces continúa la corrupción, entonces continúan las injusticias, entonces continúa la pobreza, continúa todo aquello que en lugar de hacer crecer al hombre y a la sociedad, lo denigra y lo lleva ciertamente que a la infelicidad por no cumplir el designio de Dios, el designio de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, y podamos anunciar la verdad de Cristo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado.
pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó: del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y estamos reflexionando con este capítulo 25 de Samuel. El versículo 30 y 31 específicamente queremos subrayar cuándo se da este encuentro y cómo está terminando. Ahora, estuvimos presentando en el primer bloque todo lo que había sucedido, especialmente para aquellos que no habían seguido en una forma corrida nuestro estudio bíblico de este capítulo 25. Ya en otra oportunidad, en el versículo 26, por ejemplo, y ahora por la vida del Señor y por tu propia vida, es el mismo Señor el que te impide derramar sangre y hacerte justicia por su mano. Que tus enemigos y todos los que tratan de hacerte mal corran la misma suerte que Nabal. Aquí habíamos explicado, y Abigail, con mucha inteligencia y con mucha astucia, después de que ella se haya humillado, de que ella haya visto que David también le estaba aceptando sus disculpas, David estaba mirando y dice, bueno, esta mujer, imagínate todo lo que está haciendo, imagínate todo lo que es capaz de hacer por su pueblo, por su esposo, por Nabal. Pero principalmente da a entender que está buscando el bien de su pueblo, el bien de su clan, en una forma general de la comunidad. Y la Navañón te lleva porque si uno mira, suma y dice, bueno, todo lo que es Nabal, que es una persona testaruda, es una persona que no quiere hablar con nadie, una persona engreída, una persona muy ambiciosa, una persona muy angurrienta, pero tu peor más oye, entese, yo, y que lo demás no me interesan, ¿verdad? Entonces, aquí, sin embargo, vemos que Abigail está pasando por encima de todas estas cosas, ¿verdad? Sabe que esa es la realidad con Nabal, pero ella procura demostrar generosidad, procura mostrar amor, procura mostrar también esa preocupación por el pueblo y por la gente. Entonces, después de haber tenido toda esta conversión y de haber llevado hasta el último detalle en su conversación con David, ahora le dice que tus enemigos y todos los que tratan de hacerte mal corran la misma suerte que Nabal. Con respecto a este obsequio que les he traído a mi Señor, que lo repartan entre tus seguidores. Ahora sí, ya comienza con más calma Abigail a hacer, entre comillas, la distribución, aquello que estaba todavía faltando, ¿verdad? O sea, tiene que explicar y tiene que decir. Cuando es de parte de la casa, la generosidad de la casa. Llega hasta vender. Perdona, te lo ruego, la falta de tu servidora. Y ahora ella, como decíamos hace rato, es la que asume esta responsabilidad. Perdóname a mí. Sino que Shendieko haga la trato. Se haya responsabiliza y por lo tanto, y que tú vayas a que está creída ahí. Entonces, perdónale por favor a tu sierva este atrevimiento, la falta de tu servidora. Porque el Señor te hará seguramente una casa perdurable, ya que tú has combatido en las guerras del Señor y en toda tu vida no se encuentra en ti nada malo. Aquí ya comienza a alabarle un poco. Quiere decir que Abigail conocía muy bien, quiere decir que Nabal también conocía muy bien la vida de David. Imagínense que le diga esta frase. Sabemos muy bien que tú has combatido la guerra del Señor y seguramente que Él hará una casa perdurable, o sea que ella va mucho más todavía. Ciertamente que este es el objetivo, hará del agiógrafo. Operar la homoíla y yurubejina con expresión para que el que está leyendo, para que el seguidor de David, en este caso, o de la comunidad que está leyendo esto, pueda entender hoy cuán se lleva en esta catequesis, digamos,
del hagiógrafo y del autor sagrado, la comunidad pueda entender el valor de reconocer quién es David, porque aquí sí, le está ensalzando al rey David. Alguien que, sin embargo, por Nabal es procurado abajarlo. Decir que es tal vez un esclavo, alguien que se escapó por ahí, que huyó. Los jóvenes fueron a decirle, ¿verdad?, a Nabal todas estas cosas de parte de David, se quedaban esperando. Pero Nabal respondió a los servidores de David: ¿quién es David y quién es el hijo de Jesé? Hoy en día, mira lo que le dice, hoy en día hay muchos esclavos que se evaden de su dueño. O sea que él, al ser patrón, evidentemente que esta es una experiencia seguramente también suya, ¿verdad?, la de Nabal. Hay muchos que se evaden de su dueño. Voy a tomar mi pan, mi agua y mis animales que maté para mis esquiladores y se los voy a dar a gente que ni siquiera sé de dónde viene. Imagínate vos lo que le está diciendo. Es una ofensa bastante grande. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ana y Mariano Mango se casaron en 1964 en la iglesia de Santo Onofrio al Gianicolo. Ella tenía 22 años y él 31. Antes de conocerla, Mariano trabajaba de lapidario de diamantes. Era el encargado de labrar las piedras preciosas, una de las cuales, pocos años después, sería el anillo de compromiso de Anna. Siamo stati sposati 60 anni fa in una bella chiesa. Avevamo tutti e due un grande amore sì. Poi lei mi ha voluto tanto bene, ma anch'io l'ho contraccambiato e quindi siamo rimasti sempre insieme. Qualche volta un po' di litigio c'è, certo, però con calma, sempre, senza esagerare. Su vida familiar se ha desarrollado en Roma, muy cerca del Vaticano. Durante estos años no habían tenido la oportunidad de saludar al Papa. En este aniversario pudieron conversar con el pontífice durante unos minutos. Cuando le dijeron lo que celebraban, Francisco les hizo una pregunta. Il Papa ha fatto questa domanda la stessa a tutti e due. Chi ha avuto più pazienza? A voce unisona, insieme, abbiamo detto tutti e due, ma con amore, perché quello è importante. Se non c'è quello, si vive male. Para la pareja, la oración ha sido esencial en el momento de afrontar grandes retos. El matrimonio tuvo 3 hijos. Uno de ellos nació con una discapacidad que le hace dependiente de sus padres, que ahora tienen más de 80 años. Lui mi diceva sempre, ma sei bravissima, e questo mi ha incoraggiato e mi ha fatto andare sempre avanti per tutta la vita. E dopo ci sono stati, dopo un anno è nata la mia prima figlia con tanto amore, la seconda con tanto amore e il terzo ancora con più amore, un maschio, però è un po' disabile ma non fa niente. Sin soltarse de la mano, la madre dice que la fe les ha ayudado a permanecer unidos frente a los retos que han vivido. Il ruolo della fede per me è stata sempre grande e veramente quando mi mettevo a letto, che eravamo subito, il primo pensiero, la preghiera dell'Ave Maria, un Pater Nostro, sempre così. Ogni tanto lei la sera mi diceva, diciamo le preghiere insieme, e io ero molto stanco, però la accontentavo sempre. E questa è stata tutta la nostra vita. Ana explica con los ojos empañados que la vocación del matrimonio ha sido un camino muy bello.
con tutti gli alti e bassi che ci possono essere nella vita, perché non è tutto, le gioie sono un attimo e passano, poi devi affrontare tutte le cose della vita, però sono stati 60 anni bellissimi e ringrazio il Signore di quello che mi ha dato. La familia tiene una tienda de artículos religiosos. Bellas piedras adornan copones sagrarios y custodias en sus escaparates a pocos metros del Vaticano. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado. Delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueño y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el primer libro de Samuel, capítulo 25. Hoy queremos subrayar los versículos 30 y 31. Cuando el Señor te haya dado todo el bien que te ha prometido y te ponga como jefe en Israel, que no tengas que sentir turbación ni remordimiento de conciencia por haber derramado sangre sin motivo y por haberte hecho justicia por ti mismo. Y cuando el Señor te colme de bienes, acuérdate de tu servidora. Esa es la forma como termina entonces este diálogo, como está presentando Abigail. Porque después vendrá desde el versículo 32 el diálogo o la respuesta de David a Abigail. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hoy te envía a mi encuentro. Bendito sea tu buen tino y bendita también tú, que hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mí mismo, por la vida del Señor, el Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño. Si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, juro que antes de brillar el alba no te habría quedado vivo a Nabal ni un solo hombre. No le habría quedado vivo ni un solo hombre. Luego David tomó lo que la mujer le había traído y le dijo: sube a tu casa en paz. He escuchado tu demanda y la tendré en cuenta. Bueno, así termina. Esta parte nosotros seguiremos estudiando, ciertamente, pero queremos siempre subrayar todo este diálogo, ¿verdad?, de Abigail, o sea, la presentación de Abigail. Y después cómo David se dará cuenta, ¿verdad?, de todo este esfuerzo. El hagiógrafo, el autor sagrado, lo va pensando muy bien y lo va elaborando bien. Pero cuando ella le está diciendo, ¿verdad?, porque el Señor te hará seguramente una casa perdurable, ya que tú has combatido en las guerras del Señor y en toda tu vida no se encuentra en ti nada malo. Por eso decíamos que Nabal, cuando hizo esa pregunta retórica en sí, ¿verdad?, ¿quién es David? Mabio pe David. ¿Quién es ese hijo de Jesé? Mabio pe. Hoy en día, dice, muchos esclavos que se escapan por ahí, que vienen y de fuerzas. Yo, dice, voy a dejar las cosas que yo tengo, estos bienes que yo preparé para mis esquiladores, y darle a esos, de cierta manera está diciendo, a esos bandidos. Ahí estamos. Esa es la cuestión. Y sin embargo, David era muy conocido porque siempre estuvo al frente del ejército de batalla de Saúl. Y es él el que ha conquistado con el ejército de Saúl, ciertamente como rey, pero al final de cuentas él estaba al frente del ejército, incluso de la escolta, ¿verdad?, del propio rey Saúl. O sea que era un personaje, un jefe de mucha importancia, David. Entonces, sino que el problema es que Nabal verdaderamente era un tacaño de primera categoría. Falta de generosidad totalmente. Y entonces por eso David, cuando reacciona tan mal, también nos da a entender que, ya dijimos en otra oportunidad los otros días, ¿verdad?, de este mismo curso, que no está actuando simplemente por un plato de comida, o no está actuando simplemente por algunos animales que pudo haber sido matado, degollado, preparado, asado para dar a su ejército. Al final de cuentas, nadie peala un poco así a David, un poco sino que a David verdaderamente lo que le está poniendo en esta actitud de ira y de enojo es la actitud misma de Nabal, de ser tan egoísta, de despreciar a los demás, de ser una persona que tiene posibilidades, incluso tiene la posibilidad, porque aquí se nota
que tiene las posibilidades pecuniarias, es decir, económicas. Ahora, como tiene, no tendría que haber sido así, ¿verdad? Tendría que haber sido generoso y llenar. La generosidad es elemento fundamental. Esto es lo que después también en el judaísmo, nosotros sabemos en el Antiguo Testamento, cómo se va fortaleciendo en cuanto al principio. La oración es con respecto a Dios, ¿se acuerdan? El ayuno con respecto a uno mismo, justamente para sensibilizarse y entender, conocer al hermano que está a tu lado. Pero sobre todo la limosna. No nos olvidemos que el elemento limosna es muy importante, que es el elemento esencial aquí para la relación con el hermano. Y esto es lo que David no está soportando en Nabal. No tiene esa prontitud para darse cuenta de la necesidad del otro. No tiene absolutamente en cuenta la necesidad de los demás. A él lo único que le interesa es a ver con la share comida, se a ver y te ima pelleje sabe. Se no hay cosa y vende va eve. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En medio de la convulsión originada en Francia por los enfrentamientos entre católicos y hugonotes, que eran los calvinistas, Bárbara se convirtió en la abogada de su esposo, quien por defender a la iglesia fue encarcelado y sus bienes confiscados. Pero ella se puso al frente de la manutención de sus hijos y con encendidos discursos ante el tribunal concitó el interés de ambos bandos y de paso impresionó profundamente al líder de los protestantes, Enrique IV. El rey, admirado por su estoicismo y temeridad, dio a los jueces una orden disfrazada de recomendación para que lo dejaran libre y le restituyeran sus posesiones, lo cual hicieron sin tardanza los magistrados. Pues ese era el talante de Bárbara, nacida en París en 1565, hija del noble Nicolás Aurillot, quien, de acuerdo con su esposa, se la ofreció a la Virgen desde antes de nacer porque ellos, entrados en años, habían perdido la esperanza de tener hijos y por eso, como parte del voto, la vistieron de blanco hasta los 12 años y a esa edad, para completar la promesa, la recluyeron en el convento de las Clarisas. 2 años más tarde, al término del compromiso, retornó a su casa y aunque era evidente su vocación religiosa, aceptó mansamente la decisión de sus padres de casarla con Pierre Icari, un acaudalado contador público y por lo demás hombre piadoso y devoto de la Virgen. Asumió su condición de esposa con amor, obediencia, discreción y estimulada por su consorte, Bárbara, se dedicó a realizar obras de caridad. Asistía a los enfermos y se hacía cargo de cuanto desvalido y pobre se acercaba a su puerta o salía a buscarlos en las calles de París. Asimismo educó a sus hijos con tal devoción que uno de ellos fue sacerdote y otras 3 ingresaron al convento de las Carmelitas Descalzas, en donde ella misma, tras la muerte de su esposo, se internó como monja. Adoptó el nombre de María de la Encarnación y prometió obediencia a su hija, quien a la sazón era la superiora. La verdad es que no podría hacer sus votos en otra comunidad, pues Bárbara fue quien, tras varias visiones en las que Santa Teresa le pedía que llevara a Francia su orden, luchó con denuedo para hacer realidad su solicitud. Y en 1604 llegaron las primeras carmelitas al país galo, y con ellas se encargó de abrir varias casas en distintas ciudades.
Una vez dentro del claustro carmelita de Amiens, al que escogió por ser el más pobre y recogido, María de la Encarnación le pidió a la abadesa, su hija, que le asignara la celda más pequeña y los oficios más humildes, y de inmediato despertó la admiración de sus compañeras por su persistencia en el ayuno, la oración y el servicio. Se quedaba muchas horas de rodillas en la capilla orando, y al decir de sus agiógrafos, fue vista sumida en arrobos místicos en los que se elevaba del suelo, y a su alrededor se formaba un halo de luz que envolvía su cuerpo. A comienzos de 1618, la austeridad a la que sometió a su cuerpo le pasó cuenta de cobro, cayó enferma y poco a poco se fue paralizando, y al amanecer del 17 de abril, después de un éxtasis de varias horas, abrió sus ojos y le dijo a su hija, la abadesa, que estaba hablando con mi buen Padre Dios. A continuación sonrió y expiró. Fue beatificada por el Papa Pío VI en 1791. Por eso hoy, 17 de abril, día de su festividad, pidámosle a la Beata María de la Encarnación que nos guíe para hacer del trabajo y de nuestros matrimonios un permanente canto de alabanza a Dios. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con un espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Virgen que fue concebida.
José, como tú, San José. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 25. Y hoy vamos concluyendo esta parte que le corresponde a Abigail. En toda esta narración y en este discurso, cuando se encuentra con David, se postra y hace todo el discurso de presentación. Comienza con el aspecto de la humildad, ya hemos recalcado. Pero después incluso sube un poco más la tonalidad, incluso hasta decirle que él no tendría que hacer tampoco eso, o sea, corregida vive. Llega a tal punto, ¿verdad? Pero en vez de catume, va tomando confianza y se da cuenta que David de nuevo va entrando en sí mismo. O sea, esa ira, ese enojo que él mismo había dicho, bueno, David pensaba, en vano he protegido todo lo que este señor tenía en el desierto sin que se le perdiera ninguno de sus bienes. Él me ha devuelto mal por bien, ¿verdad? Y después viene la sentencia, que Dios castigue a David una y otra vez si dejo con vida hasta el alba uno solo de sus hombres. O sea que se va luego con esa misión. Hasta que después, una vez que consigue, ahora dice, perdona, te lo ruego la falta de tu servidora, porque el Señor te hará seguramente una casa perdurable, ya que tú has combatido en la guerra del Señor. Estuvimos reflexionando, quiere decir que hoy cuapona y mábala David general. Hoy cuapona y Naval también. Hoy cuapona. Esa pregunta que él hizo, y jamás viola David, jamás viola el hijo de Jesé, era entonces simplemente por su tacañería, por su falta de compromiso con la gente, con los que necesitaban. Y entonces, ahora Abigail está demostrando que conoce cuál es la trayectoria de David. Todo lo que él hizo, ya todo lo que peleó, ¿verdad?, por el bien de Israel. Ya que tú has combatido en las guerras del Señor. Eso reconocemos. O sea que aquella y la uvaina ave shere no debe tener navare no debe lo yerue cashbe. Algo, ¿verdad? No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del rey David. Estamos hablando del jefe del ejército que combatió las guerras del Señor y le ha dado la independencia, digamos, o el nacimiento a este pueblo. Y en toda su vida no se encuentra en ti nada malo. Y en toda tu vida, David, no se encuentra nada malo. Y cierto, nosotros insistíamos y subrayamos eso, ¿verdad? Desde que David es ungido rey, después viene preocupado, enviado por su padre, ir junto a sus hermanos a llevarle comida, ahí se entera, se preocupa de lo que está pasando. También cuando el rey Saúl estaba tan mal, se va como para a ver si podría salir de ese trance negativo en que se encontraba. O sea, siempre está haciendo el bien. Después es capaz de arriesgar toda su vida, pelear con Goliat. Y eso es lo que le daba también
a David absolutamente la publicidad, la fama, la propaganda, ¿verdad? David mató a 10.000, Saúl a 1.000, y así. Bueno, y después ya vienen los problemas de la corte. David estando ahí, saliendo, luchando, el otro ya se da cuenta, este tipo pasa haciendo el bien. Mirá que es linda esa expresión. Pasó haciendo el bien, Hechos de los Apóstoles, después de ya de Jesús. Pasó haciendo el bien. Y aquí entonces en tu vida no se encuentra en ti nada malo, le dice Abigail. Hoy y si un hombre se alza para perseguirte y atentar contra tu vida, la vida de mi Señor estará bien guardada en la bolsa de los vivientes junto al Señor, tu Dios, mientras que Él revoleará con su onda la vida de sus enemigos. Entonces por eso ahora viene como ese pedido. Entonces cuando el Señor te haga todo el bien que te ha prometido, termina ahora la servidora que va a pedir. Todo esto sabemos que vos te dedicaste. Entonces, ¿verdad? Por la teología de la retribución, que es lo que encontramos aquí, le dice, cuando el Señor te haga todo el bien que te ha prometido y te ponga como jefe en Israel, que no tengas que sentir turbación ni remordimiento de conciencia. Le vuelve un poco a llamar la atención. Ani que eres coti ningún remordimiento. Ani que eres poete. Esta iterimba emacoipona David ella por ahí. Ani que eres justamente a ver en Jareya pola y veía. Entonces dice que no tengas, le dice en el versículo ya 31, que no tengas que sentir turbación ni remordimiento de conciencia por haber derramado sangre sin motivo, es decir, sangre inocente. Yo sé que estás enojado, yo sé que venís contra Nabal, pero vos lo que hiciste es aquí desparramar esa ira contra todo un pueblo, contra toda una nación que no tiene nada que ver. Ahí está, sangre sin motivo, sangre inocente. Gente que ni sabe que Nabal es el culpable y que Nabal es el egoísta. Nabal es el angurriento, Nabal. Pero, como siempre decíamos en otra oportunidad, en otros capítulos de nuestro estudio, los inocentes que pagan por los pecadores. Y así entonces, por haberte hecho justicia por ti mismo. Y termina con ese pedido que después será retribuido ciertamente por David. Y cuando el Señor te colme de bienes, acuérdate de tu servidora. Termina muy bien, ¿verdad? Acuérdate de tu servidora. Como diciendo, aquí estoy, allá voy, si allá voy, leica tu mía. Hasta se está comparando con David, entre comillas, ¿verdad? Porque David lo que hizo es siempre obedecer, escuchar, hizo el bien a favor de la gente, a favor del pueblo. Y entonces cuando el Señor te colme de bienes, acuérdate de tu servidora. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.